Bueno, el tema que nos ocupa es precisamente qué son las funciones ejecutivas y cómo trabajarlas con población infantil menor de 6 años en situación de discapacidad o con riesgo en el desarrollo. Entonces, hacia ahí nos vamos a dirigir y a entrar en materia de una vez. Vamos a tener, bueno, voy a compartir con ustedes las ideas al respecto y pues después, de acuerdo con lo que me indicaron las organizadoras, vamos a tener el espacio para compartir acerca de dudas, inquietudes o preguntas o comentarios que hayan surgido. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, nos encontramos muchas definiciones, casi que dependiendo de la formación y de la disciplina de origen de los investigadores y de los autores. Hay diferentes maneras de cómo describir esto que viene siendo un constructo teórico que se ha usado para hacer referencia a una parte de la actividad cerebral que está específicamente relacionada con diversas regiones de la corteza prefrontal, esa área que tenemos justo detrás de la frente. Podríamos sintetizar a las funciones ejecutivas como una serie de subprocesos que le permiten a una persona resolver problemas y tomar decisiones. Y esta forma de sintetizar qué son las funciones ejecutivas precisamente se fundamenta en el hecho de que, de acuerdo con los diferentes autores, las variaciones en las definiciones de funciones ejecutivas las encontramos en cómo desglosan esos subprocesos implicados en resolver problemas y tomar decisiones. Hay autores que incluyen dentro de las funciones ejecutivas, por ejemplo, a la memoria de trabajo. Hay otros autores que consideran que la memoria de trabajo es necesaria para las funciones ejecutivas, pero que cuando hablamos de funciones ejecutivas nos referimos a funciones de más alto nivel en términos de activación cortical. Pero en general, cuando hablamos de todo lo que debe de ponerse en actividad para que identifiquemos cuando hay un problema, para que podamos resolverlo y tomar las decisiones que nos lleven a resolver ese problema, alcanzar una meta, alcanzar un objetivo, estamos hablando de funciones ejecutivas. Al igual que todos los procesos de desarrollo de los seres humanos, la evolución de las funciones ejecutivas se da en una directa, dinámica y constante relación con las experiencias que se van teniendo en el entorno. El ambiente está influyendo directa y constantemente en esa forma que vamos aprendiendo para cómo resolver problemas, para cómo tomar decisiones, para cuáles son las metas y objetivos que nos alcanzamos, que nos planteamos, y qué es lo que hacemos para poder resolverlos, para poder ir organizando esos diferentes rompecabezas que nos permiten llegar a un objetivo. Resulta que el entorno en la primera infancia tiene un papel predominante en el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Es decir, no podemos asumir que son áreas encefálicas que maduran algo así como por sí solas, sin que aquello tenga influencia del ambiente en el cual está evolucionando el niño. Eso es súper importante como punto de partida. Ahora, otro elemento importantísimo cuando hablamos de funciones ejecutivas es el ritmo de maduración que tenemos en estas áreas prefrontales, que precisamente son las que van madurando más lento en los seres humanos en relación con otras áreas. Poquito a poco y conforme han ido avanzando las investigaciones en el tema, se ha identificado que es a partir
partir más o menos de los 25 años que estas zonas prefrontales ya tienen características de un cerebro adulto. Es decir, que el lapso durante el cual tenemos todo ese proceso de mielinización, de que esas neuronitas ya se conectan a punto y van teniendo características de un cerebro adulto, es bastante amplio. Aún así, sabemos que a los 25 años las funciones ejecutivas no es que quedan algo así como inmutables. Sin duda uno sigue aprendiendo cómo resolver problemas, cómo hacerlo de forma cada vez más asertiva, a qué cosas le doy prioridad, qué es lo que representa un problema o un reto para mí. Y en ese proceso, pues el cerebro sigue siendo plástico durante todo el proceso de vida y seguimos cambiando. Pero en general, en términos de maduración, de la mielinización de esas neuronitas, es más o menos a los 25 años cuando ya tenemos un cerebro con características compartidas por el resto de los adultos. Y resulta que este desarrollo de las regiones prefrontales, que aquí tenemos ilustradas en color verde, es distinto al de las regiones límbicas, que aquí las tenemos en la imagen de la derecha, representadas en color morado. Esas zonas que tenemos al interior del cerebro que se encargan de las emociones, de experimentar esa emoción, esos sentimientos, esas necesidades básicas. Esas maduran unos 10 años antes que las zonas prefrontales. Y resulta que esto tiene muchas implicaciones en términos pedagógicos y de poder entender y comprender el desarrollo de nuestros niños, el por qué priorizar en ciertos aspectos o ciertas áreas y cómo entender también nuestro rol de mediadores, nuestro rol de facilitadores. Tenemos muchas conexiones, como muchos circuitos de neuronas que se encargan precisamente de conectar estas áreas del sistema límbico con las regiones prefrontales. Y estas conexiones, esta comunicación constante que denominamos por los lugares en donde se establecen las regiones o las conexiones frontolímbicas, resulta que tienen aquí un papel importante. Pensemos que cuando hablamos de esa toma de decisiones, de esa resolución de problemas, generalmente también hacemos referencia a la importancia del equilibrio entre razón y emoción, de poder tomar decisiones que vayan en beneficio propio, pero también en beneficio de los demás, que impliquen una regulación emocional y que en muchas ocasiones esas emociones no me desborden. Sin embargo, sabemos que especialmente en esos primeros años de vida, son las emociones las que tienen un papel predominante en las expresiones conductuales del niño. Son esas emociones las que dominan en mucho su conducta y estas zonas, por el hecho de que apenas van madurando y de que estas conexiones también empiezan a establecerse, resulta que aquí entonces el nivel de apoyo que tiene que proporcionar el adulto, de la guía para facilitar ese equilibrio entre emoción y razón, se torna muy, muy significativo y debe proporcionarse con ciertas características. Entonces encontramos una relación inversa entre el nivel de apoyo que debe de proporcionar el entorno y nosotros, los mediadores pedagógicos, y la familia, los padres, en relación con la maduración de estas áreas frontales. En la infancia, y especialmente en la primera infancia, cuando estamos como empezando a subir las gradas de esta escalera, esa estructura, ese apoyo, esa guía del adulto debe ser muy cercana, debe estar muy bien estructurada y debe de proporcionarse de manera muy
detallada y planificada, precisamente para poder irle algo así como enseñando a este cerebrito a enfrentarse a los retos, a poder identificar cuáles son las probables alternativas que tengo cuando se me plantea algo difícil, cuando las cosas se me complican, porque esta persona no necesariamente va a poder identificar o no va a tener tampoco la perspectiva en teoría más amplia que tenemos nosotros los adultos. En muchas ocasiones a los chicos pequeños detalles se les hace un mundo, o si me cambian algo de lo que yo tenía pensado o de lo que formaba parte de mis expectativas, eso me altera y hace que florezcan las emociones y que esas emociones dominen en mi comportamiento. Entonces, esperamos que ese cerebro del adulto, de papá, de mamá, del adulto responsable, del mediador pedagógico, sea el que ayude precisamente con la activación de su corteza prefrontal a adquirir calma, a retomar ese autocontrol y a valorar tal vez otras opciones que a esta persona no necesariamente se le están ocurriendo o que no forman parte de su repertorio en ese momento. Conforme el proceso de desarrollo aumenta, se espera que las características de este apoyo del entorno vayan variando, no que se eliminen, sino que vayan variando sus características. Para, por ejemplo, cuando llegamos a la adolescencia, sabemos que esa estructura, esas normas, esos retos, esos límites siguen estando presentes, que no es que podemos asumir, esta persona toma sus decisiones con total independencia. Siempre hay que aclarar cuáles serían las probables consecuencias y hacerlas muy, muy claras para que este cerebro siga aprendiendo. Pero por ahí dicen que en relación con esta comparación que estamos haciendo, que si bien la falta de mamá en los primeros años de vida es muy seria, el exceso de mamá o el exceso de apoyo de ese entorno, de esos que llamamos ejecutivos periféricos, que somos precisamente aquellos quienes proporcionamos guía en ese proceso de resolver problemas, ese exceso en la adultez es nefasto. Todos conocemos adultos a los cuales se les hace difícil el tomar una decisión, que tal vez siguen dependiendo de que venga mamá a lavarme la ropa, o que alguien me haga la comida, o que voy al restaurante y no sé qué es lo que voy a escoger para comer, y que tomar decisiones siempre se me hace un mundo. Precisamente ahí vemos en mucho el reflejo de estas experiencias que ha tenido este cerebrito a lo largo de la vida, de las oportunidades que ha tenido para resolver problemas y cómo influyen incluso los estilos de crianza y de disciplina. En ese caso, en el ejemplo que estaba planteando, por ejemplo, la sobreprotección en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y es por esto que vamos a centrarnos en el desarrollo de funciones ejecutivas en los primeros años de vida, pensando siempre que nuestros niños van para grandes y que en la forma en que delineemos estos apoyos del entorno vamos a estar promoviendo o limitando el aprovechamiento de la capacidad de este ser humano y de este cerebrito en particular. Ahora, vamos a centrar este compartir en este espacio en las fases de desarrollo emocional y cognitivo, de acuerdo con Greenspan y Wither. Vamos a ubicarnos un poco en el abordaje del Dear Floor Time y en el aporte que nos han dado tanto muchos autores como la experiencia acerca de cuáles son procesos básicos en los primeros años de vida para ese desarrollo de las funciones ejecutivas. Estas fases las ubicamos algo así como en una pirámide que va permitiendo que la persona sea capaz de ir adquiriendo un razonamiento emocional y diferenciado que le permita el poder tener la mayor autonomía posible
en esa toma de decisiones y en esa resolución de problemas que debería de irse haciendo cada vez más compleja conforme avanzamos en el proceso de desarrollo. Ahora, cuando nos ubicamos y trabajamos con chiquitillos o con bebecitos en situaciones de riesgo o en situaciones de riesgo para el desarrollo o de situaciones de discapacidad, vamos a centrarnos precisamente en estos primeros 4 procesos que vienen siendo la base, porque muchas veces pensamos, funciones ejecutivas ya es esa toma de decisión trascendental sobre el qué voy a hacer en mi vida, sobre el cómo resuelvo X o Y problema complejo, pero resulta que en los primeros meses o desde los primeros meses encontramos elementos que son básicos para el desarrollo de las funciones ejecutivas y que en particular con la población con la que trabajamos hay que ponerle mucha atención y hay que entender ese proceso de desarrollo que podríamos decir como secuencial, cómo algunos elementos van constituyendo la base para la evolución de áreas posteriores y de destrezas posteriores. Es aquí donde nos vamos, donde iniciamos este recorrido y vamos a ir viendo esas características y esas estrategias básicas de mediación pedagógica que tenemos que considerar con nuestros niños. Empezamos por la base de la pirámide, la regulación e interés por el mundo. Estos autores, Greenspan y Wieder, mencionan esta frase que a mí en particular me gusta mucho. El hecho de que para poder aprender a interactuar socialmente, el niño necesita concentrarse, necesita estar tranquilo, necesita interiorizar información a partir de sus experiencias con los demás, de lo que ven, de lo que oyen, de lo que huelen, de lo que tocan, de todo lo que la información que ingresa por sus sentidos y que al principio es sin duda muy concreta, que proviene de aquello que van experimentando, que van probando, incluso de su forma de moverse. Este proceso de regulación sensorial, que estamos partiendo de ahí, es básico cuando estamos planteando dentro de nuestras ideas este fortalecimiento para el desarrollo ejecutivo. Un niño que está desregulado sensorialmente difícilmente va a poder procesar estímulos con la efectividad y con la fluidez que esperaríamos para poder plantearle exigencias más concretas. Entonces, esta regulación que sabemos que en los primeros meses de vida y en algunos niños se extiende más allá de ahí, es el punto de partida y lo primero que tenemos que considerar. ¿Qué tan regulado esté ese niño o qué tipo de apoyos necesita para esa regulación sensorial? Incluso para esa integración sensorial que viene siendo fundamental para el posterior desarrollo de las funciones ejecutivas. Cuando ascendemos un poquito en esta pirámide, llegamos a lo que se denomina la intersubjetividad primaria. En los chicos con desarrollo típico va surgiendo entre los 2 y los 5 meses de edad. Cuando hablamos de intersubjetividad primaria, estamos hablando de toda esa integración de destrezas sensorio-motoras que se empiezan a aplicar en el contexto de interacción, que le empiezan a ayudar a ese chiquitillo a entender que el otro es una persona diferente a mí, que el otro piensa y siente, y todo eso a partir de cómo está procesando los movimientos, los gestos, las expresiones faciales, la dirección de la mirada, los cambios en la entonación de la voz y todas esas acciones que se ejecutan en el contexto de una interacción comunicativa. En otras palabras, cuando hablamos de intersubjetividad primaria, estamos hablando de
la relación que va a establecer ese niño con el adulto con el cual está interactuando. Por eso se dice que es una interacción diádica entre dos. Está el niño y el adulto. Cómo ese niño empieza a responder a la sonrisa del adulto, a la cara seria de ese adulto, cómo empieza a imitar gestos faciales. Aquí no estamos agregando objetos o juguetes, porque sabemos que al principio, en estas etapas de desarrollo, que de nuevo, a nivel típico, es alrededor de los 2 o 5 meses. Pero eso nada más nos sirve como un dato de referencia. Muchos tenemos chiquitillos o no tan chiquitillos, tal vez estudiantes de 3, 4 años, con necesidades de apoyo muy significativas en las cuales esta intersubjetividad primaria aún no se ha desarrollado y que tenemos que mediar pedagógicamente de forma explícita para promover precisamente este fortalecimiento de lo que se denomina intersubjetividad primaria. Es como percibir que el otro está ahí y que mi relación con el otro puede ser algo agradable. No es posible empezar a pensar en que vamos a fortalecer funciones ejecutivas si esta intersubjetividad primaria no se ha fortalecido, no se ha desarrollado. Vamos a ver que es básica también para el desarrollo, por ejemplo, de destrezas de comunicación y sin duda para la cognición social, para el desarrollo de esas habilidades de interacción. Entonces, lo primero es esta intersubjetividad primaria. De aquí pasamos a el desarrollo de la intersubjetividad secundaria. Cuando ya el niño establece esa relación de disfrute con el adulto, cuando estamos jugando uno a uno y entonces yo le hago cosquillas, el niño me vuelve a ver y sonríe, de alguna forma realiza algún movimiento para indicar que quiero que esa actividad continúe y entonces muevo las piernas o los brazos y entonces vuelvo a hacer las cosquillas, es decir, ya mantenemos esa interacción diádica de dos, el niño y el adulto, entonces, y ya le vemos así como interés y disfrute para que eso continúe, empezamos a trabajar la intersubjetividad secundaria. Tenemos ahí que típicamente, esta la encontramos, su proceso de desarrollo entre los 9 meses y el año y medio de edad. Pero de nuevo, esto nos sirve nada más como referencia para poder identificar cuando tenemos chiquitillos, por ejemplo, de 1 año que todavía no están desarrollando la intersubjetividad secundaria y que es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar. De nuevo, en muchas ocasiones nos encontramos con chicos más grandes y que cuando hacemos esa revisión de su proceso de desarrollo, ese análisis, encontramos que tal vez a nivel de intersubjetividad primaria ya vamos afianzando, pero que necesitamos favorecer la intersubjetividad secundaria, pensando siempre y teniendo como referente ese a dónde queremos llegar en relación a funciones ejecutivas. La intersubjetividad secundaria ya no es uno a uno, sino que agregamos un elemento más. Empezamos a hablar de una interacción triádica, ya es una interacción de 3. Implica ese interés por compartir con el otro en relación con algo, con un objeto, con un juguete. Empezamos a hablar ahí de, y por eso ponemos ese triángulo abajo, del niño, un objeto y el adulto. Y esto antes de poder empezar a pensar de que vamos a compartir con los compañeros, de que vamos a hacer un juego cooperativo, compartido, estamos empezando a hablar de esa relación triádica, en donde lo que promovemos es precisamente ese compartir la atención del otro con el otro referente a un objeto. Cuando hablamos de la intersubjetividad secundaria, estamos hablando de atención conjunta. Ese compartir el foco de atención con el otro, veo qué es lo que el otro está mirando, dirijo mi mirada hacia eso que el otro está mirando y entonces terminamos los dos
interesándonos, compartiendo la atención acerca de un objeto, de un juego, de un animalito, de algo que resulta llamativo. Este compartir el foco de atención implica dos cosas. El hecho de que el niño pueda identificar que el otro está mirando algo, que pueda seguir y mantener ese contacto ocular hacia lo que está mirando el otro. Y que además pueda atender al señalamiento. Si yo señalo, si yo veo algo, que pueda seguir con la mirada lo que está señalando el otro. Pensemos lo básico que resulta este desarrollo de la intersubjetividad secundaria, este desarrollo de la atención conjunta para precisamente la resolución de problemas, para esa resolución de problemas en las que voy a requerir del apoyo del adulto, en las que necesito ser consciente de que el adulto me puede ayudar y de que puedo pedirle su ayuda, de que podemos los dos compartir sobre algo que nos parece interesante o que nos preocupa o que nos está molestando y que juntos podemos afrontar ese reto y encontrar una solución. Cuando hablamos de la mediación pedagógica, de este proceso que hemos estado describiendo, de intersubjetividad primaria, intersubjetividad secundaria y atención conjunta, al final de cuentas, entonces es importante seguir como, no es una receta, por supuesto, porque esto se adecua a las características de cada uno de nuestros niños, pero seguir una serie de pautas básicas. La primera es la observación. Y en muchas ocasiones se pretende o la gente espera que, voy a trabajar con este chiquitillo y desde el principio yo estoy haciendo y hablando y etcétera. Y en muchas ocasiones, especialmente cuando tenemos chicos con retos significativos en el desarrollo, el primer punto es observar. Hago una pausa. Como hacíamos ahora al principio, respiro profundo, me ubico donde estoy y veo. ¿Qué es lo que escucha ese niño? ¿A qué le presta atención? ¿Hacia dónde dirige su mirada? ¿Qué es lo que tiende a tocar, a oler, a llevarse a la boca? ¿Cómo se mueve? ¿Ante qué tipo de estímulos aumenta ese nivel de movimientos? Estoy intentando identificar cuáles son las formas de acercarme, qué tipo de actividad o de juego voy a plantear de manera que les resulte placentero, porque estoy tratando de introducirme en su mundo, no de introducirlo a él en el mío, sino de constituirme en una persona significativa, en algo más divertido, más agradable que un objeto o que una sensación que pueda estar experimentando al mover mis manos o al balancearme o al estar succionando, chupando alguna cosa. Estoy tratando de hacerme más llamativo y para eso necesito observar, para saber qué es lo que le gusta a ese niño y cómo me acerco. Hay muchos chicos que buscan tener, precisamente por esa regulación sensorial, un nivel de actividad más bajo, que se encuentran más tranquilos cuando la estimulación externa es menor. Y hay otros chicos que son como más buscadores de sensaciones y entonces y eso me va dando insumos de cómo son los acercamientos que debo tener con ese chiquitillo. Aquí tenemos pues la ejemplificación con un bebé, pero recordemos de nuevo, aquí adaptamos esta mediación pedagógica a la edad del niño. Todo ese tipo de relaciones en las cuales estamos los dos juntos, que estamos cara a cara, que sonreímos, que nos movemos para captar su atención, ese veo, escucho y trato de que el niño también vea, escuche y a empezar a hacerme presente en su mundo. Eso es muy importante. Ahora, la utilización del lenguaje en estas primeras etapas debemos hacerla con mucho cuidado porque tendemos también a que cuando estamos con chiquitillos tal vez que todavía son no verbales,
nos convertimos en maravillas que describimos todo lo que estamos haciendo y entonces hablamos nosotros como por dos o por tres y al rato lo que estamos manteniendo es un monólogo y es muy probable que cuando estamos trabajando en estos primeros procesos de desarrollo, el lenguaje, las palabras todavía no sean significativas de ese niño, sino que más bien se conviertan en ruido, en algo que pueda facilitar el que se altere o el que se desregule sensorialmente. Y para establecer estas destrezas de intersubjetividad primaria, la mayoría de las veces no es necesario el lenguaje. Observo qué hace el niño, le gusta balancearse. Entonces podemos balancearnos juntos, podemos hacerlo más rápido, tratar de ir haciéndolo más lento, etcétera. Pero el lenguaje no es necesario y muchas veces se convierte en distractor y en un ruido. El poder identificar cuál es el ritmo que tiene el niño. Eso es súper importante también. Cuando hablábamos al principio de que hay chicos que son como buscadores de sensaciones y otros más bien que son muy pasivos. Y ahí funcionamos nosotros como a manera de un sub y baja. Identifico y observo dónde está el chiquitillo con el que estoy trabajando. Si tenemos un nivel de actividad muy bajo, un tipo de respuestas o un nivel de respuestas muy bajo también, entonces, ¿cuál es mi papel? Tengo que llevarlo hacia arriba. Tengo que empezar a aumentar ese nivel de estimulación con el ritmo del balanceo, con la presión de las caricias, ir aumentando esa velocidad para poder aumentar su atención a la actividad a la que estamos haciendo. Pero a veces hay niños que decimos, más bien están muy alterados o tal vez muy desregulados y entonces lo que tenemos que hacer es ir bajando, ir ayudándole a bajar para obtener ese equilibrio óptimo que le facilita al chiquitillo como el poder percibir y disfrutar de la situación. Entonces nuestro papel es como observar dónde está ese sube y baja, movernos y subirnos en él para ayudarle al niño a obtener ese equilibrio. Cuando empezamos también, y ya logramos esa intersubjetividad primaria, esos contactos, ese disfrute con el adulto, empezamos a introducir los juguetes, como decíamos antes, hacerlo previo a esa intersubjetividad primaria, que eso esté fortalecido, no tiene sentido. Empezamos a compartir un foco de atención con el niño. Y mediante actividades sencillas, vemos qué le gusta, por supuesto, y partimos de lo que con él juega, de qué es lo que para ese niño es agradable. Actividades sencillas de meter y sacar de un recipiente, de esconderlo y encontrarlo. Y ahí generalmente vamos enfatizando nuestras expresiones faciales, las variaciones en el tono de voz que usamos, para que aquello resulte, wow, cada vez más emocionante, cada vez sacarle el máximo partido a eso, a ese objeto que estamos compartiendo entre los dos. Progresivamente vamos aumentando la distancia entre nuestra mano y el objeto. Vamos ahí y pues, generalmente tenemos todas estas estrategias para ir facilitando el señalamiento del objeto para que el niño entienda qué es lo que significa cuando yo hago la mano así, hacia dónde estoy señalando y qué es lo que estoy mirando. Incitamos situaciones en las cuales es probable ese señalamiento. Y ahí, en la mayoría de las veces, lo que hacemos es aumentar la distancia y además también el poder poner ciertos pequeños obstáculos para que el niño quiera alcanzar eso con lo que estamos disfrutando. Y eso programamos hacerlo cuando estamos muy enganchados en el juego. No desde el principio porque podemos generar desatención, pero cuando en lo más y mejor del juego incluimos
ese distanciamiento, ese poner fuera del alcance del niño, ese juguete o esa situación con la que estamos trabajando. Cuando ya el menor es capaz de señalar y que ya compartimos bien de forma mantenida ese interés con el objeto, entonces empezamos a generar actividades que promuevan ese uso de la mirada, todavía que fortalezcan aún más esa identificación de que el otro me puede ayudar y que el otro tiene información que podría hacerme sentir mejor, más tranquilo, etcétera. Ahí hablamos de las situaciones inesperadas. Acciones inesperadas. Y estábamos acostumbrados a que estábamos jugando enganchados los dos en hacer el carrito para adelante y hacia atrás. Ese es el tipo de movimiento que hace el niño con el carrito y hacia ahí estamos súper enganchados. Y él va hacia adelante y hacia atrás, después lo cojo yo y yo lo hago hacia adelante y hacia atrás y estamos empezando con esa toma de turnos. Pero de un momento a otro empujo más fuerte el carrito y el carrito se cayó. O dejo de mover el carrito. ¿Qué es lo que estoy buscando ahí? Que el niño use su mirada y me vuelva a ver. Algo así como que me diga, ¿qué pasó? Si aquí estábamos disfrutando todos, esto estaba muy bonito, ¿y usted por qué deja de hacer lo que estaba haciendo? Ese uso de la mirada compartida con el otro para decirle, a ver, aquí hay algo raro, aquí hay un problema y sigamos con el asunto. Eso estamos fomentando ahí. O objetos inesperados. Empezamos a, no sé, estamos enganchados comiendo y compartimos la galleta y que cogemos la galleta y te la comes, etcétera. Pero en algún momento cambio la galleta y pongo un tuco. Y entonces, no, ¿qué es esto? Si estábamos disfrutando de comer galleta, entonces, ¿qué estamos promoviendo ahí? Que el niño vuelva a ver ese tuco, ese objeto que no tenía nada que ver en el juego y genere esa mirada conjunta con la otra persona y que vuelva a ver el objeto y vuelva a verla y le diga, ahí, ¿esto qué fue? Generalmente ahí ya podemos empezar a incluir un poco de ese lenguaje, pero siempre dependiendo de las características del niño, y tenemos que explorar muy bien cómo está ese desarrollo del lenguaje, tanto a nivel receptivo como expresivo. Hay que delimitar para saber cuándo el lenguaje puede ser algo que contribuya en este momento o cuando está haciendo más ruido. ¿Qué cantidad de palabras, qué cantidad de sonidos estamos presentando o podemos presentar? Para que esas palabras, ese lenguaje, esos sonidos sean significativos y le sumen a el proceso que estamos desarrollando. Ahora, cuando subimos un poquito más en esta pirámide, hablamos que luego de este desarrollo de las destrezas de intersubjetividad secundaria, nos empezamos a sumergir ya de manera plena en la resolución de problemas. Y estamos hablando de una resolución social de problemas, porque estamos buscando que esa resolución se dé en un contexto social y que el niño sepa que puede recurrir al adulto para pedir ayuda, para poder resolver el reto que se le está planteando. En este sentido, con nuestros chicos en particular, es súper importante el tener presente de que a la atención conjunta, que era el resumen de estos 3 procesos que llevamos ahí, se le suman las destrezas neuromotoras, propiamente esa habilidad de poner en práctica nuestras ideas como respuesta a lo que estamos percibiendo. Tenemos como desglose básico de las destrezas neuromotoras los procesos de ideación, planeación y ejecución motora. Ahí también estamos hablando de áreas frontales, ya no prefrontales, sino de la zona que tenemos un poquito más atrás de las áreas motoras, pero que tienen mucha relación con funciones ejecutivas y con esa posibilidad de desarrollar movimientos, acciones para resolver un problema. La ideación motora es poder identificar qué voy a hacer. La planeación se refiere al cómo lo voy a hacer.
Y la ejecución además implica el cuándo lo voy a hacer. Esto va a permitirle al niño en conjunto seleccionar e implementar programas motores para resolver problemas. Pero sabemos también que con nuestros chicos, en algunas ocasiones sus patrones de desarrollo son muy complejos y debemos empezar a fortalecer también estos patrones motores de ideación, planeación y ejecución neuromotora. Por ejemplo, cuando tenemos chicos que realizan repeticiones repetitivas de una o dos acciones y pensemos en ese balanceo, en ese aleteo de manos, en esas conductas que describimos como estereotipadas o repetitivas o autoestimulatorias, de tantos nombres que se les han dado. Y resulta que entonces con ese niño tenemos que aumentar esas destrezas motoras para poder llevarlo a la resolución de problemas. Y unimos ese abordaje de la atención conjunta con la forma en la que se trabajan esos procesos de ideación motora. Porque si el niño no idea a nivel motor y no planifica, difícilmente va a poder resolver un problema. Empezamos, como decíamos antes, imitando su movimiento, esa acción repetitiva, para poder o hacerlo más despacio o aumentarle la velocidad, de manera que lo podamos llevar a un patrón más organizado. También tenemos estudiantes que carecen de iniciativa, en donde ahí, porque por supuesto, una cosa es que yo regule al niño, le ayude a regularlo, pero también estoy buscando que el niño participe en aquello, que me preste atención. Y cuando el niño del todo no presta atención, no tiene iniciativa, es como un mero receptor de estímulos, entonces preparamos escenas en las que haya algo sumamente atractivo. Empezamos a identificar qué tipo de estrategias, de objetos puedo poner en práctica para que persista en la acción. Ese alcanzar algo, ese extender la mano y poder tomar lo que me guste, eso ya es una acción con propósito. Y de acuerdo con las características del niño, vamos planteando retos que desde nuestra perspectiva pueden ser sencillos, para ese niño son suficientemente complejos, retos que sean alcanzables, en los cuales obtenga éxito y le pueda empezar a dar sentido a sus movimientos. Ahora, tenemos niños que empiezan a secuenciar acciones, ya logran alcanzar cosas, destapar algo y coger lo que está dentro, ya empiezo a ver mayor posibilidad de ideación, pero necesito fortalecer esa planificación a nivel neuromotor. Ahí la clave son las actividades diarias que le empiecen a ampliar ese panorama al niño en relación con alternativas, con posibilidades de resolución. Qué sé yo, si estamos acostumbrados que salimos del baño y entonces le pongo el paño de una vez para que no le dé frío. Bueno, pues me quedo en ese momento en pausa y, ¡ay! Tenés frío, ¿qué necesitamos? Y busco esa respuesta del niño, ese volver a ver el paño, ese tratar de extender su mano, tal vez lo tengo yo cerquita, para que podamos darle más complejidad a esas acciones y secuencias que tienen que realizar. Es ahí donde hablábamos de estas novedades, de las sorpresas, de cambiar la secuencia de las acciones que estamos haciendo, de equivocarnos al propio. Lleva la cuchara con la comida y la cuchara se fue para otro lado, no se fue para la boca. O se me cayó la comida. De manera que el niño exprese lo que quiere en ese momento e irlo llevando poquito a poco a esa resolución de problemas. Tenemos chicos que ya empiezan a idear y empiezan a planificar. Aquí, además de, porque no es nada más simplemente crear problemas, sino de nuevo observar esa reacción del estudiante, el cómo tiende él a resolver esos pequeños problemas y ayudarle a ir identificando los pasos. Y si tenemos la posibilidad de la utilización del lenguaje,
esa guía en forma de preguntas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cogemos esto o cogemos el otro? ¿Y ahora qué necesitas? Y para poder alcanzarlo, ¿hacemos aquí o hacemos allá? Ese tipo de guía es muy importante en ese nivel cuando estamos trabajando esas destrezas. Ahora, también encontramos chicos que logran idear y logran planificar, y que en donde vamos a enfatizar es precisamente en esa ejecución. Vamos a aprovechar ahí mucho la parte emocional, el ir complejizando el juego, el ir complejizando esa resolución de problemas que ya voy logrando resolver, de manera que los llevemos hacia esa generalización, al que apliquen lo que han aprendido en otras situaciones. Y ahí enfatizaríamos mucho, y por supuesto, todo este trabajo conjunto, cooperativo, en equipo, que realizamos con las familias para poder fortalecer estos procesos. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, estamos también haciendo referencia, y nos devolvemos al principio, de cómo estructuro ese ambiente para ayudarle al niño a identificar que cada acción tiene una consecuencia. Esa es la base de las funciones ejecutivas. Si yo hago o dejo de hacer, eso va a tener consecuencias. Y eso es lo que tratamos de empezar a transmitir desde el principio. Si yo me río, eso va a tener una consecuencia en la otra persona. Si yo extiendo mi dedo para señalar, eso va a tener una respuesta en el otro. Si yo dejo de hacerlo, también voy a tener una respuesta. Y sin duda, toda la estructuración del ambiente, que poquito a poco se va traduciendo en esos límites y estilos de disciplina, forma parte integral del fortalecimiento de las funciones ejecutivas. El cómo vamos demarcando la cancha, cómo vamos planteando, de nuevo, límites, reglas y consecuencias. Los niveles de anticipación que utilizamos con nuestros estudiantes son elementos claves, y ahí se tornan con sentido todas las estrategias de anticipación. Si partimos de usar esas claves objeto, o si ya estamos trabajando con claves cajas calendario, o si hemos pasado a un nivel más simbólico y tenemos una agenda con fotografías hasta llegar a nuestras famosas agendas con pictogramas. El poder identificar qué nivel de concreción necesita nuestro estudiante para anticipar, para llegar a fortalecer toda esa gran cantidad de destrezas que trabajamos mediante estas estrategias concretas, de saber qué es lo que sigue, hacia dónde voy, dónde va a ser, qué es lo que se espera que va a pasar ahí y cómo se espera que me comporte yo en cada uno de esos entornos. Entonces tenemos toda una conjunción que se va estructurando y coordinando con el objetivo de ayudarle al niño en ese proceso de aprender a resolver problemas y tomar decisiones. Y quisiera terminar con algo que estoy segura que han abordado a lo largo del curso, pero que viene siendo igual algo así como esa palmera de la cual nos agarramos como mono en ventolero, cuando tenemos chicos con retos múltiples y significativos en sus procesos de desarrollo. Y es precisamente la plasticidad del sistema nervioso, el saber que nosotros somos parte de ese ambiente que influye en el desarrollo de este cerebrito, de ese estudiante, que de acuerdo con la forma en que nosotros estructuremos ese proceso de mediación, el cómo lo vayamos dosificando y planificando con miras a precisamente eso, se convierte en un promotor del desarrollo de las funciones ejecutivas, y que eso existe y está presente, y eso es la plasticidad en todos y cada uno de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a la doctora Carazo por este espacio tan rico que creo que nos ha permitido no solo acercarnos a algunos elementos conceptuales en torno a las funciones ejecutivas, sino sobre todo reflexionar sobre qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer
para acompañar de manera pertinente el desarrollo paulatino de los aspectos base de las funciones ejecutivas en nuestras niñas y niños. Quiero ser puntual, la charla es súper interesante, me dejó muy claro muchas acciones, definitivamente uno tiene que irse actualizando. Y tengo una duda, resulta que tengo una chica con TEA grado 3, nivel 3, y ahora que que estaban exponiendo lo de las funciones ejecutivas y todo el asunto, estábamos tratando de poner en práctica que la chica el otro año ya va para materno, e iniciamos con la mamá de que me la dejara sola en el aula porque tiene que irse adaptando ya al proceso de autonomía, ¿verdad? Lo hicimos un día, pero la chica empezó a llorar y llorar y llorar, y yo dije, no, no puedo dejármela, o sea, duramos como 20 minutos, no puedo dejármela así porque entonces va a asociar una mala experiencia. Entonces ya conversé con la mamá y todo el asunto. La siguiente vez yo le dije a la mamá, mejor quedémonos y vayamos haciéndolo poquito a poco. Usemos pictogramas como apoyo. Bueno, le dije a la mamá que lo trabajara en la casa, el hola y el adiós y que se va y todo el asunto. Pero ahora tengo ya 2 semanas que la chica me entra y entra llorando y entra y me frustra porque antes no había problema mientras estuviera la mamá, y ahora con la mamá igual se queda llorando, no socializa ya como antes, y no sé cómo hacer. Bueno, cuando comentaron lo del quiebre de uno ingresar al mundo de ellos, o que no imponerlo tanto con esa parte de lo que estaban explicando, yo decía, bueno, esto es un gran reto, porque yo ahora pues igual voy dando la clase, le llevo material que sé que le agrada, sé que hay un libro que le encanta, entonces yo le he dicho a la mamá, poco a poco vámonos ganando la confianza y todo el asunto, pero sí me generó ese sentimiento de cómo quizás procesar o alguna técnica o una estrategia desde las funciones ejecutivas para propiciar ese sentimiento de confianza nuevamente. O sea, yo sé que es gradual, pero no sé hasta qué punto fue el hecho de iniciar esa etapa, o si es algo normal y es la primera vez que lo aprecio en 3 años con uno de los chicos, sobre todo por esta situación de pandemia que quizás no lo habíamos visualizado antes. Pero no sé si me di a entender con la pregunta. Sí, yo creo que ahí, por lo menos yo, lo primero que revisaría es cómo están esos niveles de anticipación para esta niña, si está entendiendo cómo lo que significan los pictogramas, cuándo es que va a llegar mi mamá otra vez, si tal vez debo ir a un nivel más concreto de anticipación y estarme refiriendo y llevándola a esa agenda constantemente para reafirmarle, mamá va a regresar. Después, cuando hacemos esto, mamá va a regresar. Porque pensemos que para estos chicos la estructuración espacio-temporal y esa visualización de imágenes mentales, la certeza, mamá viene y me dicen en un ratito, pero ¿cuánto es un ratito? Yo nada más veo que mamá desapareció. Y entonces el sentimiento de inseguridad, de angustia, ese desasosiego tiene que ser tremendo. Entonces, más bien, ¿cómo le ayudo a que sepa que vamos a hacer A, B y C, y que entonces en ese momento regresa mamá? Y por supuesto que entonces tratar de que A, B y C sean aspectos que ella disfrute muchísimo. Y Sí, exacto. Perdón, es que vieras que sí, porque digamos, los pictogramas los hemos ido trabajando y también los hemos manejado a nivel semiconcreto, ¿verdad? Igual yo le dije a la mamá, vamos a hacerlo por periodos cortos, te vas a despedir, te paras en la puerta, contás hasta 10 y ingresás y vamos de nuevo, ay, hola, vino mamá, mira, aquí está mamá. Y estamos en eso, solo que ahorita yo le decía, porque la mamá me decía, es que está sufriendo, mírale. Y yo, no, mamá, ella se está comunicando de esta forma, está demostrando que se siente mal, pero sí, ella es algo normal, no pasa nada, porque también hay que darle contención a la mamá. Y ahora que estás mencionando eso, porque yo también me decía hasta qué punto la chica me está entendiendo los pictogramas o no, porque también es algo un poco abstracto, ¿verdad? Yo le decía, es usar el pictograma y usar el apoyo. Entonces, bueno, ya la última clase, el miércoles pasado, ella llegó y yo le dije, mira, Juliet, ya te vas, adiós, adiós, y le enseñó el pictograma, te vas con mamá. Y ella me hizo el movimiento de decir adiós. Me dice la mamá, mira, ya está entendiendo, niña. Y yo, sí, no había visto, o sea, ya uno lo ha por sentado. Pero no, muchas gracias, porque entonces
me ha dado un poquito más de calma. De verdad, de corazón, gracias por todos esos consejos y muy, muy buena la charla. Igual sabemos que esa persistencia tiene que ser clave, porque ojalá con muchos chicos en un par de semanas lográramos ese avance. Hay algunos chicos que requieren meses para interiorizar todo ese proceso, y ahí el no frustrarnos es, eso sí, estar seguros de lo que estamos haciendo es lo correcto. Buscamos otras opciones, leemos, etcétera. Esa constante investigación es característica de nuestra profesión, y eso es clave. Muchas gracias. Listo, una cosita más, nada más rápidamente que me quedó una duda. Esta chica, la familia habla en inglés, yo mi inglés, todo Open English, ¿verdad? Pero la terapeuta del lenguaje me decía, porque ella tiene esa socialización de que, digamos, ve un libro que le encantó y me dice, el Yellow Bee, y yo, la terapeuta me dice, no, tenés que decírselo en español, pero ella se emociona en el inglés, entonces al final es, good job, y yo, sí, buen trabajo, good job. Estoy tratando de usar ambos, no sé hasta qué punto sale como confuso, o esa parte que menciona de la emoción, de generar interés, porque ahí es donde yo capto la atención de ella, pero si le digo en inglés, si le digo en español es como me ignora literal, aunque en la casa, o sea, digamos, solo el papá habla en inglés, es africano, y la mamá dice que le hablan los dos idiomas, pero yo en ella le he captado la atención cuando le digo en inglés. Entonces, sí, como le digo, mi Open English, ¿verdad? Pero no sé hasta qué punto será correcto o no, quizás como una guía. Y muchísimas gracias, ya no converso más. Yo creo que más de pensar en qué es lo que es correcto, focalicémonos en la niña. Si ella responde ante eso, eso es lo que estoy buscando, que me entienda, que se alegre, que yo le pueda felicitar y que ella sienta eso como un reconocimiento. Y si en este momento ella está demostrando, lo hago en inglés, pues en el Open English busco las frases básicas en inglés y poquito a poco lo voy a ir haciendo, mezclándolo con español, ya con el gesto, etcétera. Pero parto de donde está ella sin tratar de forzarla hacia algo que para algunos chicos, y precisamente cuando están en ambientes bilingües, el inglés es más concreto, más directo, y el español es gramaticalmente más complejo. Entonces, en lugar de decir, no, a ver, forzamos todo en español, si el niño está aprendiendo y lo está entendiendo mejor en inglés, partamos de ahí. Listo, bye bye. Muchas gracias. Tenemos, Samaria nos escribe acá en el chat, ¿cómo podemos establecer una relación más cercana con los resultados de la investigación que ustedes están realizando? Me parece demasiado importante la secuenciación de acciones. Entiendo que ella lo que quiere es cómo tener más información, cómo acercarse más a la parte del conocimiento que se construye de la universidad para ella también enriquecerse. Igual, Samaria, si estás por ahí, puedes participar oralmente. Ok, muchas gracias. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Abrazos, Sami. Igualmente. No, súper linda la charla, muchísimas gracias, porque de verdad el relacionar tu práctica con la teoría es muy importante para nosotros, ¿verdad? Para refrescarnos en ese procesamiento de acciones que tenemos que ir haciendo, y sobre todo con los más pequeñitos, ¿verdad? Que están en a veces creemos que todas estas funciones se van dando de forma natural, ¿no? Y tenemos que pensar en los que no lo hacen de forma natural y cómo mediamos. Entonces me pareció súper interesante. Entonces me gustaría saber, digamos, si ustedes van sacando información por ciertos periodos o páginas para estar leyendo más al respecto. Muchísimas gracias. Ahí siento decir que la pandemia y la exigencia temporal en términos del trabajo frente a la computadora, pero dirigido hacia otras tareas, ha afectado precisamente esa producción tal vez. Y entonces no he tenido chance de hacer eso. Tenemos un libro sobre desarrollo de funciones ejecutivas en la primera infancia, que ese libro está disponible y se puede bajar de manera gratuita en el repositorio del INIE. Ese me parece que es un buen recurso, que eso tuvo la base de una investigación así como importante, pero también por aquí en el chat
Sí tengo diferentes artículos y lecturas, tanto sobre desarrollo de atención conjunta, sobre lo que hemos estado hablando de los aspectos motores, y entonces con muchísimo gusto les comparto ahí pues lo que tengo yo. Muchísimas gracias, perfecto. Muchísimas gracias a ambas. Por acá también Rosibel Cascante nos pregunta que si podrías referirte a la diferencia entre estimulación sensorial e integración sensorial. No sé, Rosibel, también si puedes activar tu micrófono, también puedes hacerlo directamente. A veces que está con dificultad. Entonces, es la diferencia entre estimulación sensorial e integración sensorial. Ok, pensemos que la estimulación sensorial generalmente es a lo que nosotros entendemos cuando estamos favoreciendo el que el niño focalice con mayor habilidad visual o auditiva en algunos estímulos, el que pueda discriminar por medio del tacto o de la percepción táctil determinados estímulos también. Sin embargo, tenemos estudiantes que si nosotros pensamos que todo ese procesamiento perceptual es algo así como que entran por los diferentes sentidos piecitas de rompecabezas y que lleguen a armarse y ensamblarse esos rompecabezas, en ocasiones esa dificultad de integración sensorial implica en que las piecitas de rompecabezas entran pero no se ensamblan, no se identifica, por decirlo así, cuál es la ruta sensorial por la que están viniendo, no logro ensamblar esas piecitas. Y entonces ahí hablamos de ese trastorno de integración sensorial que necesita precisamente ser apoyado y que ahí los especialistas en integración sensorial son quienes tienen como la batuta y quienes nos dan la pauta para saber cómo poderlo apoyar desde el aula. Hay niños que necesitamos así como, facilitar ese proceso de procesamiento perceptual, valga la redundancia, pero no hay un trastorno de integración sensorial. Hay otros chicos en los que sí. Entonces, cuando estamos empezando a identificar, por ejemplo, no sé, tenemos un estímulo en la mejilla y el niño se ve incómodo, pero no logra identificar a dónde es que está aquello que me está molestando. Sus manitas no logran ir de acuerdo con el objeto. Hay una mayor sensibilidad ante los estímulos táctiles, propioceptivos, olfatorios, etcétera, o una menor sensibilidad. Generalmente, cuando tenemos esas respuestas hiper o hipo, es cuando es importante profundizar en ese aspecto sensorial y en la posibilidad de que estemos hablando de una dificultad de integración en ese sentido. Hola, en realidad es que, bueno, ahora estoy en un servicio de estimulación temprana y de repente me generan, bueno, pues estas preguntas a las que es difícil encontrar respuestas. Los chicos que probablemente van a terminar teniendo algún diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo o verá que tal vez TEA, pero digamos tal vez niños que 2 años o hasta menos, que tienen algún tipo de conductas. Por ejemplo, pienso en uno de los chicos que recién ingresó, ¿verdad? Que él es muy rígido con sus juegos. Básicamente su juego es tomar un objeto de un lado de la alfombra y llevarlo al otro. Y en su casa es lo mismo, es en el encierro, entonces lo llevo de un lado al otro. En el momento que uno intenta como flexibilizar eso o cambiar el lugar, él pierde completamente el interés en eso y entonces busca otros objetos para hacer exactamente lo mismo. Si uno le cambia las actividades, llega el punto, ¿verdad? Si por ejemplo entonces quitamos los juegos, entra en un nivel de angustia, por decirlo de alguna manera, en el que se desborda de una manera que es sumamente difícil que vuelva a retomar la calma, y a diferencia de otros chicos que digamos pasa esto y obtienen el juguete y entonces ya soy otra vez feliz, ya no hay, y entonces en la casa también pasa eso, ¿verdad? Y para los papás es una situación pues bastante difícil porque de repente, no sé, lo que quiere hacer es intentar salirse y no se va a poder salir y ya se desborda y ya no hay cómo, ¿verdad? Entonces es como una lucha constante con todo lo que pasa y pareciera que el niño tiene
como mucha dificultad para entender como esa mediación del adulto de, ok, vamos a hacer esto otro, las anticipaciones o así. El niño, pues la verdad es que no pareciera pues tener aún una comprensión de ese tipo de lenguaje y bueno, incluso hemos probado como con objeto concreto en casa y todo, pero hay como una resistencia muy fuerte cuando las cosas que van a pasar no son las que él quiere y las que él quiere son muy limitadas. Entonces, pues a veces uno se siente como también con tantas preguntas como los papás y con dificultad para encontrar respuestas. Sí. Tal vez lo que pensaría yo que es importante de revisar es que tal vez estamos tratando de hacer esas transiciones, hacer ese proceso de fortalecimiento de la flexibilidad de manera muy rápida, muy impuesta, de que estamos tratando de llevarlo a él y no estamos nosotros metiéndonos en lo que a él le interesa, dándole sentido a esas relaciones. Yo las mejores y mayores respuestas que he encontrado para el trabajo con niños como el que usted nos describe es precisamente en la teoría y los cursos y etcétera que tenemos en las investigaciones que subyacen el enfoque Deep Floor Time, en donde precisamente esos chicos con los cuales las estrategias usuales no nos dan resultado y tenemos una gran dificultad, y es como chicos que los tenemos en ese primer nivel que decimos apenas estoy tratando de empezar a trabajar esa intersubjetividad primaria, pues no puedo pretender de un momento a otro que me entienda un cambio de rutina si no tengo esas bases desarrolladas. Digamos, el énfasis de poder llevar nuestra mirada a las bases de la atención conjunta, a la intersubjetividad primaria y a la ideación neuromotora, es precisamente ese ser conscientes de que no puedo desarrollar o no va a tener sentido desarrollar habilidades de comunicación, de comprensión del entorno o de interacción social más complejas si esta base no la tenemos fuerte. Porque si no, para el niño eso va a ser un constante, que le estén quitando el piso, que lo estén desubicando. Entonces tenemos que irnos a las bases para facilitar ese proceso de comprensión de los cambios, que es hacia donde queremos llegar, esa mejor y mayor relación del niño con su familia. Pero le invito ahí en la página de esta organización y a leer sobre el Deep Floor Time, que ahí encontramos muchas de las respuestas y muchos de estos abordajes que realmente funcionan. Vamos a leer, dice que ella tiene varios estudiantes, tengo varios estudiantes que se encuentran en el estudio por sospecha de TEA. Tienen cambios repentinos de comportamiento que desencadenan crisis conductuales que involucra autoagresión y agresión a terceros. Se trabaja con agenda, rutinas que permiten anticipar. Sin embargo, son impredecibles. Si me brinda recomendaciones. Ok, un segundito porque me quedé. Ok, de nuevo, me parece que un aspecto importantísimo con estudiantes con estas características es revisar si el nivel de concreción de lo que estamos utilizando como herramienta para anticipar, es decir, de esa agenda, concuerda con el nivel de decodificación de información de ese estudiante. No necesariamente los pictogramas son para todos y sabemos que existen niveles más concretos que los pictogramas. Y a veces el pictograma puede ser tan abstracto como una palabra. El revisar ese nivel de concreción de las herramientas de anticipación es importantísimo. Y después, en un niño con estas características, esa profundización y esa evaluación a nivel de cómo es el procesamiento sensorial sería también muy importante, porque precisamente muchas de esas crisis conductuales y de esas manifestaciones de autoagresión o agresión son desencadenadas por la presencia de estímulos auditivos, visuales,
sensoriales táctiles, que a veces ni siquiera pasa por nuestra mente que eso pueda desencadenar un berrinche. Tal vez el niño, y aquí poniendo ejemplos, es tan sensible a nivel olfatorio que mi olor del desodorante o el olor de mi perfume sea un detonante para esa, a nivel emocional y de regulación. Y a veces elementos tan minúsculos como eso, resulta que puede ser precisamente lo que lo está alterando. O que el nivel de ruido del aula, y entonces tengo que conseguirme un aparatito esos de ruido blanco, o no sé, la ropa que le pusieron en casa. En esa área sensorial generalmente encontramos claves y respuestas. Yo le sugeriría explorar y partir de esos dos aspectos. Bueno, nada más que Shirley Chavarría me pregunta por el chat que si hay algún curso que recomiende para Deep Floor Time. Y sí, la plataforma de Floor Time, CIL creo que es del Instituto de Lenguaje con sede en México. Ellos tienen cursos básicos, tienen cursos ya más avanzados que son carísimos, pero que son de esas inversiones que si uno logra ahorrar un par de años y pagarse uno de esos cursos, es, cuando trabajamos con esta población, es algo realmente de las mejores inversiones que he hecho yo en mi vida. Pero en general hay libros y hay material y artículos que ellos tienen disponibles en su página, también en español, que nos permiten ir conociendo ese enfoque.